No La se escucha. Es que tenía el micrófono apagado, perdón. La tromboembolia pulmonar va a corresponder a la obstrucción de la arteria pulmonar o una de sus ramas por un trombo originado a distancia. La mayor parte de las veces desde las extremidades inferiores. Puede haber embolia y obstrucción por otros materiales no trombóticos, que puede ser el aire, grasa o algún tumor. En su epidemiología, en México se ha documentado una incidencia del 15% en estudios post-mortem y el TEP es la causa más frecuente en el 28% de los casos. En el 90% de los pacientes con TEP con fenómeno de embolismo, el trombo inicial proviene de los miembros inferiores. Su incidencia aumenta con la edad y es 8 veces más frecuente en los mayores de 80 años que en menores de 50, y las mujeres se afectan en edades más tempranas. Bueno, se va a dividir en agudo y crónico, y el agudo se va a subdividir en masivo. En TEP masivo se va a reconocer por hipotensión sostenida, que es la presión arterial sistólica menor a 90, o disminución de la presión arterial sistólica mayor a 40 de la basal. Suele implicar compromiso hemodinámico franco con falla ventricular derecha y puede manifestarse con síncope, y tiene una alta mortalidad del 50%. El TEP sumasivo, que va a ser sin hipotensión pero con disfunción ventricular derecha al ecocardiograma, con troponinas y biomarcadores elevados, por ejemplo, ¿cómo es el factor natriurético? A mayor a 90 picogramos por mililitro, y el TEP de bajo riesgo que van a estar normotensos, sin disfunción ventricular ni elevación de biomarcadores, y la mortalidad es del 1%. El crónico, que se va a manifestar con disnea crónica por hipertensión pulmonar secundaria a oclusión progresiva del lecho vascular pulmonar. En los factores predisponentes, los más frecuentes van a estar pacientes con inmovilización prolongada de más de 3 días, que tengan alguna cirugía mayor, primordialmente de ortopédica de la cadera, insuficiencia venosa crónica, terapia anticonceptiva oral, embarazo, obesidad, trombofilia e insuficiencia cardíaca, entre otros. Bueno, la fisiopatología va a tener origen en la triada de Virchow, que va a ser la hipercoagulabilidad, la estasis venosa y los cambios en la pared vascular. La alteración de la hemodinámica va a estar determinada por obstrucción mecánica de una arteria pulmonar, por el trombo, vasoconstricción dinámica por liberación de los agentes vasoactivos y broncoconstrictores, que es la 5-hidroxitriptamina de plaquetas y algunos otros. Va a provocar un trastorno de desequilibrio, ventilación, perfusión, que es lo que va a llevar a una hipoxemia. Esto a su vez va a potenciar la vasoconstricción y el aumento de la resistencia vascular pulmonar, lo que va a provocar la poscarga del ventrículo derecho y luego la dilatación. También va a provocar la insuficiencia tricuspide y la disfunción ventricular. Entonces, ¿cuál fue la triada de Virchow?
¿Cómo quedó tu triada, pues? Es la hipercoagulabilidad, Ujú, estasis venosa y cambios en la pared vascular. ok. O lesión endotelial, ¿va? Alteraciones del endotelio vascular, estasis venosa y la hipercoagulabilidad. ¿Sí? Mm. Aprendas esa triada. Ok, ¿qué más? Dale lo que sí. Bueno, en manifestaciones clínicas, ¿No te pueden, brincaste una? No, ¿va? pueden, ¿No se brincaron una diapositiva? ay, no sé, es que me la está, Una antes. Ahí. este, bueno, se va a producir desviación del septum intraventricular hacia la izquierda en diástole, que va a obstaculizar el llenado pasivo del ventrículo izquierdo. La falla del ventrículo derecho va a verse agravada por la presencia de isquemia subendocárdica y debido al aumento de la tensión de la pared y de la mayor demanda de oxígeno miocárdico. Si los eventos patogénicos persisten lo suficiente y el cuadro va a terminar en shock y muerte. Sobre las anomalías del intercambio gaseoso, los mecanismos involucrados incluyen aumento de la relación ventilación del desequilibrio de ventilación-perfusión, aumento del espacio muerto intraalveolar, hiperventilación con hipocapnia secundaria y alcalosis respiratoria. En casos de TEP masivos con falla respiratoria grave, se va a observar una hipercapnia. Sí. Bueno, en las manifestaciones clínicas va a haber síntomas leves y de difícil diagnóstico hasta manifestaciones graves que se puede sospechar ante una disnea de nueva aparición, empeoramiento de su disnea habitual, dolor torácico, síncope o hipotensión sin una clara explicación alternativa. La disnea, la taquipnea y la taquicardia son los signos más frecuentes. El síncope es más frecuente cuando la embolia pulmonar es masiva, lo que significa que obstruye más de la mitad de la circulación pulmonar. El dolor torácico puede ser pleurítico, que es causado por irritación pleural debido a émbolos distales que causan infarto pulmonar, o dolor torácico de carácter anginoso por isquemia del ventrículo derecho, que va a requerir un diagnóstico diferencial con el síndrome coronario agudo. También la cianosis va a ser un signo de presentación muy raro y que se va a asociar con la gravedad del episodio. La presión arterial no va a presentar mayores alteraciones, excepto en aquellos individuos que se presente con choque. Y puede haber fiebre hasta el 7% de los pacientes que es asociada al dolor pleurítico y tos, y pueden confundir para pensar un problema infeccioso. La diferencia va a ser que la rapidez del cuadro. En la exploración precordial, en algunos solo se van a encontrar datos de hipertensión pulmonar, como lo es el incremento en la intensidad del segundo ruido pulmonar, desdoblamiento fijo del mismo o un soplo sistólico en el foco pulmonar con reforzamiento inspiratorio. Por lo general, la exploración pulmonar será normal, aunque en algunos pacientes puede haber estertores finos y derrame pleural. La evaluación de las extremidades inferiores va a ser importante, ya que van a existir en algunos pacientes datos de trombosis venosa profunda y deben de buscarse intencionalmente diferencia de los perímetros de ambas piernas o dolor con las maniobras realizadas. En el diagnóstico, al llegar un paciente con sospecha de TEP, se debe analizar los factores de riesgo y los elementos clínicos para llegar a
a una apuesta de probabilidad clínica. Se va a recomendar siempre implementar algún sistema de puntuación de probabilidad diagnóstica previo a los exámenes. El más utilizado es el puntaje de Wells, que va a ser signos y síntomas de tromboembolia pulmonar, que van a ser 3 puntos. Diagnóstico alternativo menos probable que TEP va a ser 3 puntos. Frecuencia cardíaca mayor a 100 va a ser 1.5. Inmovilización prolongada de 1.5. Cirugía en las últimas 4 semanas 1.5. Tromboembolia pulmonar, tromboembolia venosa pulmonar o tromboembolia pulmonar previos 1.5. Hemoptisis 1. Cáncer en tratamiento actual 1. Y los de va a ser baja si está en 4 y alta si está mayor a 4. Si la sospecha clínica coloca al paciente como un paciente de bajo riesgo, se puede solicitar inicialmente la cuantificación en sangre del dímero D. Esta prueba va a poseer un alto valor predictivo negativo, una sensibilidad alta y una especificidad baja, por lo que si la prueba es negativa es muy poco probable que nos encontremos con un TEP. Si la clínica sugiere un paciente de alto riesgo, las guías que indican la realización de un ataque de multidetector con medio de contraste, el cual es el considerado el gold estándar. La radiografía de tórax generalmente es normal en los pacientes con TEP. Inclusive una radiografía normal en contexto de dificultad respiratoria severa es muy sugestiva del TEP. La radiografía va a ser útil para descartar diagnósticos diferenciales. En el TEP las anormalidades van a corresponder al signo de Westermarck, que es sugerente de oligoemia focal o que indica trombosis masiva central. En el electrocardiograma, lo más frecuente que sea inespecíficamente anormal, la alteración más común es la taquicardia sinusal. Si el TEP es intenso, aparecen signos de sobrecarga derecha y desviación del eje a la derecha. El patrón CQ1, Q3 y T3, el bloqueo de rama derecha y ondas P pulmonar. A ver, regrésate ahí en ese electrocardiograma. Fíjense bien ahí. Si diferencian sí diferencian el S1, Q3, T3. ¿Quién tiene el mouse? ¿Quién tiene el mouse? Carlos. A ver, Carlos. Ahí señálales el S1. Sí, cuando ustedes vean un electrocardiograma de un paciente con probable tromboembolia pulmonar, a ver, acércate ahí a la SQRS1, S1. En el D1, ahí hay una S profunda. ¿Sí? Señálalo. ¿Cuál es la onda S? Esa. ¿Sí? Entonces, S1. Ahora busca el Q3. Q3. En D3. Ese es Q3. ¿Sí? Ahora T3. Cuando hables de T3, hablas de una onda T negativa en D3, perdón. T3, ¿sí? Entonces, es el patrón electrocardiográfico en una tromboembolia pulmonar. Ahora, no el 100% de los pacientes lo va a tener, pero hay que buscarlo intencionalmente, ¿sí? Porque si no, ustedes aparentemente van a ver un electrocardiograma normal.
Entonces, los otros datos, habitualmente, bueno, es taquicardia, van a encontrar un electrocardiograma con frecuencia cardíaca alta, ¿sí? S1, Q3 y T3, los que acabamos de señalar, ¿sí? Y frecuente también la imagen en bloqueo de rama derecha, ¿sale? O eje cargado a la derecha también, ¿sí? Entonces son los datos electrocardiográficos que van a encontrar en la tromboembolia pulmonar. Pero acuérdense, hay que buscarlos intencionalmente porque el electrocardiograma aparenta ser un electrocardiograma normal, ¿sale? ¿Qué más? Bueno, la gamografía pulmonar se va a utilizar principalmente en los pacientes en los que está contraindicado un ataque. La resonancia magnética ha probado ser de utilidad y es una técnica con más potencial para emerger como parte del estudio de los pacientes con TEP. Sin embargo, es una técnica no utilizada por su baja sensibilidad y alto costo. Bueno, el ultrasonido endobraquial es una técnica confiable que puede ser utilizada en pacientes hemodinámicamente estables y no se va a recomendar el uso rutinario de la ecografía en estos pacientes debido a que la mayoría de los pacientes con TEP tienen ecocardiogramas normales. Se puede valorar el sistema venoso profundo de los miembros inferiores en busca del posible trombo mediante la compresión de las venas por ultrasonido, y los estudios invasivos como la angiografía pulmonar o la flebografía han sido reemplazados por estudios no invasivos, y estos se reservan para pacientes en los que se planea una intervención. En el tratamiento del TEP con estabilidad hemodinámica, el paciente estable es el objetivo del tratamiento, es evitar la progresión del TEP y sobre todo la recurrencia inmediata o a medio plazo. Bueno, pues se va a poder dar de alta al paciente de manera precoz y hacer manejo ambulatorio, y del TEP de bajo riesgo debe realizarse vigilancia hospitalaria para poder detectar precozmente inestabilización. La vigilancia será en cuidados intensivos para los de alto riesgo. La heparina no fraccionada y las heparinas de bajo peso molecular pueden usarse una u otra indistintamente, con dos excepciones. En pacientes con alto riesgo de sangrado se prefiere el uso de la heparina no fraccionada, dado que tiene un efecto rápidamente reversible con sulfato de protamina. Y en las embarazadas que se prefiere utilizar heparinas de bajo peso molecular, ya que posteriormente se continuará la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular en vez de con anticoagulantes orales. La heparina no fraccionada se va a administrar vía intravenosa y requiere de motorización mediante el tiempo de tromboplastina de parcial activado. Las heparinas de bajo peso ¿De molecular qué se se van a requiere? ¿De qué se requiere? de motorización mediante el tiempo de tromboplastina parcial. De monitorización, Ay, monitorización. perdón. ¿Quién hizo las diapositivas, Chihuahua? ¿Ya ve por qué no? Hay que presentar las diapositivas antes de la clase. No, pues yo la hice, pero me equivoqué. No, pues no, que la hizo. ¿Quién? ¿Carlos?
No, oye, es que me la está presentando, pero yo la hice. Ok, bueno. Perdón. Bueno, se va a administrar vía subcutánea y no precisan de controles. El tratamiento inicial con heparina se va a mantener durante 5 a 7 días y el tratamiento a largo plazo se realiza con anticoagulantes orales, bien también con dicumarínicos, que es el acenocumaro o la warfarina, o bien con anticoagulantes de acción, que va a ser el dabigatran, el rivaroxaban, el apixaban y el doxaban. La duración del tratamiento va a depender de los factores de riesgo. El primer episodio y causa reversible va a ser de 3 a 6 meses y en episodios recurrentes o causa in- intratable va a ser la anticoagulación se va a mantener de por vida. Bueno, en la TEP con inestabilidad hemodinámica, en el paciente inestable el objetivo prioritario es restaurar la circulación pulmonar, pues la principal causa de mortalidad en estos pacientes es la disfunción ventricular derecha, secundaria a la hipertensión pulmonar producida por TEP. Se va a recurrir a la reperfusión con trombosis farmacológica con fibrinolíticos o trombectomía invasiva mediante cateterismo o cirugía cardíaca. El tratamiento de elección son los trombolíticos que siempre y cuando no exista alto riesgo de sangrado, los trombolíticos se inician una vez que se llegue a un diagnóstico de certeza y los más empleados son los derivados recombinantes del activador tisular de plasminógeno, que es el alteplase y teneplase. Posteriormente se va a continuar la anticoagulación con heparina de no fraccionada y después con anticoagulantes orales. Bueno, y en este caso, en la anticoagulación, el tenecteplase no está tan estudiado en cuanto a la tromboembolia pulmonar, ¿eh? Lo que sí está más estudiado es el alteplase, ¿sí? Que es el actilice. ¿Qué más? En los TED masivos que no responden a la trombolisis se debe realizar fragmentación mecánica con tromboembolectomía o una trombectomía endoarterial. La vigilación de un TEP inestable tras el tratamiento de reperfusión debe de ser en cuidados intensivos al menos 24 horas. Y también va a estar el filtro de vena cava inferior, que en los casos de contraindicación para la anticoagulación, el TEP recurrente, a pesar de la anticoagulación y presencia de gran trombo flotante en la vena cava inferior, se procederá a la colocación de un filtro en la cava inferior o la ligadura de la misma. Y ya sería todo. Ok. ¿Cuál es el principal síntoma de la tromboembolia pulmonar? La disnea. Ok, sí, la disnea. La disnea es el principal síntoma de la tromboembolia pulmonar, ¿verdad? Entonces, cualquier paciente con disnea que no reúna criterios de una neumonía como tal, ¿sí? Hay que pensar inmediatamente en una tromboembolia pulmonar, independientemente de la edad del paciente, más si tiene factores de riesgo, ¿no? Sí. A veces no es tan sencillo hacer un diagnóstico de tromboembolia pulmonar, más cuando las tromboembolias pulmonares son submasivas, ¿sí? O son las de bajo riesgo, ¿sí? Entonces,
obviamente hay que complementar todo el protocolo. Entonces, te llega un paciente con disnea, ¿sí? Que te refiere disnea, puede ser disnea de reposo o bien disnea al ejercicio de pequeños esfuerzos, ¿sí? Le reinterrogas si la disnea fue súbita o fue progresiva, ¿sí? Habitualmente, bueno, habitualmente la refiere súbita y un porcentaje, pues no el 100% de los pacientes, pero sí un porcentaje alto habitualmente se acompaña de dolor torácico. Acuérdense que es un infarto pulmonar, ¿verdad? El problema en la tromboembolia pulmonar. Entonces, ¿qué tienes que vigilar? Que el paciente esté hemodinámicamente estable. Si el paciente está hemodinámicamente inestable y tiene disnea, pues a lo mejor estás integrando un diagnóstico de una tromboembolia pulmonar masiva, ¿va? Y las tromboembolias pulmonares masivas de los pacientes se ven sumamente graves. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer cuando llega un paciente con una probable tromboembolia pulmonar que tú piensas en eso por la clínica que trae? Pues inmediatamente un electrocardiograma, que es lo que tienes a la mano, y si tienes a la mano un angiotac, pues hacerla, ¿verdad? ¿Qué vas a ver en el TAC? Que haya defecto de llenado a nivel de las arterias pulmonares, ¿sí? Cuando son de los troncos grandes, pues bueno, no se batalla mucho, ¿no? Y puedes demostrar ahí la obstrucción. Obviamente siempre hay que tener el entrenamiento, ¿verdad? Para diagnosticarlo, ¿sí? ¿Qué vas a solicitar de laboratorios? Pues la prueba como tal en cuanto al laboratorio es el dímero D, ¿sí? Un dímero D elevado en un paciente con disnea, pues te va a hacer pensar mucho más en un diagnóstico de una tromboembolia pulmonar, ¿sí? O por el ProBNP también, pero el más específico es el dímero D, ¿sí? Tratamiento, pues si te estás ante una tromboembolia pulmonar de bajo riesgo submasiva, ¿sí? Anticoagulantes, enoxaparina o la heparina como tal, ¿sí? Y si estás ante una tromboembolia pulmonar masiva, pues obviamente hay que trombolizar al paciente porque por el alto riesgo de morir. Entonces, a veces no es tan fácil llegar a un diagnóstico de una tromboembolia pulmonar porque a veces lo único que llega el paciente es hipotenso y está somnoliento. ¿Por qué? Por la hipoxia y por la hipotensión, ¿va? O a veces también los confundes con un infarto del ventrículo derecho, por eso siempre hay que hacer un electrocardiograma, ¿sale? Mañana el examen lo tiene programado Pati a las 2 de la tarde, ¿sí? Ya vemos la revisión del examen el miércoles y, de ser posible, el siguiente tema. ¿Sale? Sí. ¿Cuántas preguntas van a hacer, doctor? Estudien. Creo que 25, son poquitas. ¿Cuánto tiempo nos va a dar, doctor? No sé, pero como unos 20 minutos, media hora, no mucho. Para que estudien bien. Ok. Sí. Vale, pues, cuídense hasta mañana. Gracias. Mañana.